Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Estamos en una serie de programas de reivindicación de muchos de nuestros héroes. Nosotros tenemos montones de héroes en nuestra independencia y la mayoría son grandes desconocidos. Y es nuestro interés recuperar la memoria de esos héroes en una serie de programas que le vamos a hacer, sobre todo sobre los generales en jefe, que hubo 11 durante la independencia. Y para eso hemos traído a nuestro queridísimo amigo Jorge Rivas, abogado, escritor, autor del libro Entre la Cruz y la Guerra y el Vástago de la Azucena, que nos ha preparado unos cuantos detalles de la vida de uno de esos generales que a ustedes les va a asombrar y que queremos, les repito, reivindicar su nombre, que es el general José Francisco Bermúdez. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y muy contento de estar de nuevo en tu programa. Sí, no, es un placer para nosotros, Jorge. Y además esta idea que es originalmente tuya, pues de recuperar a estos héroes, me parece magnífica. Yo creo que los venezolanos debemos ser agradecidos con una serie de personajes. Y en esta ocasión hemos escogido a José Francisco Bermúdez, que te aseguro que la mayoría de la gente que nos está viendo por allá de casualidad sabe que fue un general oriental que vino con Mariño, y eso sí lo saben. Pero ¿por qué crees tú que debemos recuperar? ¿Qué fue lo grandioso de Bermúdez que tenemos este entusiasmo en dedicarles un programa? Sí, hay que hacerlo esto con entusiasmo porque es una obligación como todo venezolano, y más ahorita en el bicentenario de esta heroica y gloriosa guerra que libró Venezuela, recordarlos a ellos y en especial a Bermúdez, porque aquí en nuestra batalla de independencia ocurrieron hechos muy importantes, digamos decisorios, fundamentales y determinantes, y en la gran mayoría de esos hechos estuvo presente José Francisco Bermúdez. Por nombrar algunos: la toma de Angostura en 1817, la definitiva y última toma del castillo de Puerto Cabello en 1823, la batalla de Boca Chica, que salvó la vida al libertador Simón Bolívar, y nada más y nada menos, entre otras cosas, en la batalla de Carabobo, donde José Francisco Bermúdez tuvo un papel determinante. Sí, pues tú acabas de mencionar rápidamente todas esas batallas, pero una cosa que es importante que la gente sepa, que nosotros tuvimos en nuestra guerra de independencia un ogro, que fue José Tomás Boves, y esa batalla de Boca Chica, José Francisco Bermúdez y Santiago Mariño derrotan a Boves y lo hacen huir. Lo hacen huir y con eso salvan la vida al libertador Bolívar, que estaba totalmente cercado por las tropas de Boves. Ya era cuestión de días para que llegaran donde estaba él y, lógicamente, en manos de Boves y Morales, acabar con su vida. Sí. Bueno, fíjense, amigos, aquí hay una serie de razones por las que queremos recordar a Bermúdez. Bermúdez fue partícipe, como vamos a ver el programa, en la batalla de Carabobo, aunque no luchó, fue uno de los grandes factores para que se ganara la batalla. Estuvo en Angostura, estuvo en Boca Chica. Ahora, ¿por qué, Jorge? ¿Por qué este personaje que tantas cosas hizo ha sido tan olvidado en nuestra historia? A mi humilde forma de ver la cosa en nuestra historia, Bermúdez tuvo, digamos, para decirlo entre comillas, un pecado, que era antagonizar con Bolívar desde el principio de la independencia. Y fue desde el principio, porque después, gracias a Dios y gracias a la República, unieron fuerzas y pudieron lograr nuestra independencia, valga la repetición. ¿Qué es lo que pasa? Bermúdez, un hombre de un carácter, hay que reconocerlo, muy duro, muy violento, de verdad. Bermúdez se caracterizó fue por la violencia y la dureza de su carácter. Antagonizó con el libertador, vamos a decirlo, desde 1814, casi 1816, 1817. ¿Por qué? Hay que reconocerlo. Aún no era el libertador Simón Bolívar, aunque sí era el de la campaña admirable. El libertador vino de muchos fracasos sucesivos. Ahí recordemos por encima las dos desastrosas expediciones de los Cayos, las dos batallas de la Puerta, que provocó en los otros generales en jefe cierto resquemor, porque ellos decían: ¿por qué tenemos que seguir a Bolívar si Bolívar lo que viene es de fracaso en fracaso? Piar, hay que reconocerlo, ganó la mayoría de las batallas. Bermúdez también, el mismo centauro José Antonio Páez. Eso crea el resquemor y provoca, en caso de Bermúdez, reacciones violentas para atentar incluso contra la vida del libertador. Entonces, ¿qué pasa? Mucho en esta historiografía, ilustres hombres como don Felipe Larrazábal, don Rafael María Baral, bolivarianos hasta el tuétano, no pueden aceptar ese tipo de actitudes contra el libertador Bolívar. Y lo han tenido relegado, creo yo, de mi forma de ser, a Bermúdez en una oscuridad histórica de verdad un poco denigrante, por decirlo así. Sí, pero ya que hablamos de ese antagonismo,
Cuéntanos esa, bueno, que no es una anécdota, pero pareciera una anécdota, esa historia cuando Bermúdez estuvo a punto de matar al Libertador. Eso fue un episodio ya en el clímax de la desesperación republicana, de cómo venimos. Hay que recordar lo que eso fue al final, en 1816, en la zonada de Güiria, después del desastre de Ocumare de Bolívar. Se reúnen los patriotas en Güiria y lo que se hace es criticar a Bolívar por todos lados. Él pide el comando supremo, lo tiene y fracasa. Los otros ya están, por decirlo así, enardecidos con él, y volvemos al carácter violento de Bermúdez, que no aguanta, y en un momento que se encontraban Mariño, otros patriotas y Bolívar, en plena discusión saca el alfanje, el sable, y va a atentar contra Bolívar. Ahí donde interviene la mano como un rayo de Santiago Mariño, impide semejante atentado, y después otros patriotas se unen también y logran contener a Bermúdez. Imagínense usted hasta el grado que llegó la controversia entre los patriotas. Sí, pero fíjense, a mí me gustaría, amigos, que se pongan en el lugar, y para eso tenemos aquí ahora que nos lo va a explicar con detalle. Pongan en ese lugar de ese atentado de Bermúdez contra Bolívar, porque si describimos a Bermúdez físicamente, ahora cuéntanos, Bermúdez era un hombre, bueno, grande, ¿no? Era un era un hombre que de verdad, un inglés que lo llegó a conocer y da su descripción física. Él dice que Bermúdez medía 6'3", o sea, 6 pies 3, eso es como 1,92 aproximadamente. Él cuenta que él era una musculatura de verdad apreciable y de una gran fortaleza física. Imagínense ustedes al lado del Libertador, que mucho menos en tamaño, en contextura física, semejante combate. Mariño tuvo que meterse y de verdad salvó la vida a Mariño ahí. Sí. Bueno, amigos, fíjense qué interesante la vida de este personaje. Vamos a comenzar hablando un poquitico de dónde nació y quiénes fueron sus padres. Él nace en un pueblo llamado San José de Areocuar, que se encuentra cerca de Cariaco. En ese momento que nace Bermúdez, un 23 de enero de 1782, fecha que el 23 de enero del 58 ha arropado totalmente el natalicio de Bermúdez, él nace en ese pueblo cerca de Cariaco, lo que era la provincia de Cumaná. Sus padres eran de ascendencia gallega por sus apellidos, Francisco Antonio Bermúdez de Castro y Josefa Antonia Figueras y Sotillo. Le dieron una educación dentro de sus posibilidades, mediana, no era la mejor, pero estuvo en la medianía todo el tiempo José Francisco con sus estudios, un hombre campechano, un hombre que en las calles, cuando empieza la revuelta el 19 de abril, sale corriendo y hablando con la gente, incitándolos a la independencia, que le valió el remoquete después de Juan Pueblo. Él le decían Juan Pueblo, era muy conocido, y de ahí vino ese apodo que tuvo José Francisco. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar a hablar de cómo se inicia este superhéroe, porque esto realmente es un superhéroe, como ustedes van a ver en el transcurso de nuestro programa, José Francisco Bermúdez en las guerras independentistas. Una pausa y seguimos hablando de Bermúdez. Amigos, seguimos en este programa especial de uno de los generales en jefe, José Francisco Bermúdez, que nació en ese pueblito de San José de Areocuar, en el estado Sucre, en el que esperamos que pronto haya una tremenda estatua, una gran obra de reconocimiento y de recuerdo de este superhéroe. Jorge, quedamos en que íbamos a hablar un poquito de cómo se inicia José Francisco Bermúdez en las lides de la independencia. Hay que irnos al 19 de abril de 1810. El fervor independentista tuvo mucho brillo, mucha acogida en el oriente venezolano. José Francisco fue uno de los principales incitadores a la gente, al pueblo. Él estaba muy ganado con la causa independentista. Él estaba en la calle, propaganda, consignas, todo eso. Se une al ejército independentista como subteniente de don Vicente de Sucre, que es el padre del el futuro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José. Cuando empieza la reacción realista ante todo este movimiento, Monteverde llega a Venezuela, él notó que el oriente en verdad estaba muy agitado. Entonces manda tropas, manda hombre, infantería a contener a la gente en oriente. José Francisco ocupa Píritu con don Vicente de Sucre, pero la verdad que la arremetida de Monteverde fue muy fuerte, lo obliga a él a huir de Píritu. Llega a San José, de San José tiene que salir corriendo
inmediatamente a Güiria, y de Güiria pasa a Trinidad. Y aquí en Trinidad podemos hacer un pequeño alto porque él llega a la casa de otro general en jefe, Santiago Mariño, que tenía su casa en la calle Los Ingleses, allá en Puerto España. Santiago Mariño acoge muchos de esa gente que estaba huyendo, les da refugio, comida, y empieza a planificar con esos emigrados la invasión en serio y en firme a Venezuela. De ahí pasan ellos a otra hacienda que era de doña Concepción Mariño, en el islote de Chacachacares, que como comentamos en otro programa está muy cerquita de Güiria. Ahí llegan hombres como José Francisco Bermúdez, Manuel Piar, otro futuro general en jefe, y el mismo Santiago Mariño. También viene ahí Bernardo Bermúdez, que es el hermano de José Francisco. Y ahí en el acta de Chacachacares, como escribieron en una parte estos generales con esclavos libertos por Mariño de su hacienda, sumaban 45. Y ahí ellos dicen, juran, ponemos a Dios y a nuestras espadas de testigo que liberamos a Venezuela o morimos. Toman una embarcación y parten rumbo a Venezuela a liberar el Oriente. Y este es un capítulo que en sus memorias, el último capitán de Venezuela, Francisco Tomás Morales, coloca ahí cuando empieza en verdad el ataque republicano con la invasión de Chacachacares. Empieza con Santiago Mariño y Bermúdez a invadir en serio Venezuela. Y después fue que arranca Bolívar desde la campaña Mirables, desde el occidente, pero ya Morales tenía identificado a sus principales enemigos, que eran los orientales, como lo dijo él en sus memorias. Pero ahora cuéntanos cómo es que Mariño y Bermúdez van al rescate del Libertador. ¿Qué pasa después cuando se cae la República, que se pierde todo y llega Pablo Morillo? Vamos con esa parte tan interesante de la historia de Venezuela. Ciertamente, como si bien es cierto, Bermúdez antagonizó mucho con Bolívar, también hay que reconocer que le salvó la vida al Libertador, por lo menos en 2 oportunidades conocidas. Una de esas fue Boca Chica, ya cuando viene como esa especie de alicate, vienen los orientales desde Chacachacares, de verdad arrasando, que liberaron el Oriente en 6 meses, y Bolívar con la campaña Admirable, subiendo como una tromba, dicho por Morales, le hicieron un alicate que se encontraron en el centro del país. Surge Boves, pero Bolívar ya estaba, Boves y Morales tenían rodeados a Bolívar prácticamente en el lugar que se llama Boca Chica, hoy Estado Guárico. Bolívar manda un emisario con urgencia a Santiago Mariño, que aún no conocía, pidiéndole urgentemente auxilio. Viene Mariño atravesando con Bermúdez, de verdad, rompiendo piquetes españoles, y por fin llega a Boca Chica. Y después de una batalla sangrienta de 8 horas en Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez derrotan a José Tomás Boves y pueden salvarle la vida a Simón Bolívar. Después viene de ahí la guerra, muerte, días de verdad oscuros, de infinito valor y resistencia de los republicanos, pero el avance de Boves era incontenible y hace a los patriotas retroceder, luego de la emigración de Caracas a Oriente, retroceder, y los cercan en Cumaná. En Cumaná hay un cerco que hace que Bolívar y Mariño sigan hasta Cumaná, suban y llegan a Margarita, quedándose nada más, como decimos nosotros, dando la cara, Bermúdez, Piar y José Félix Rivas. Ahí es donde la catástrofe fue total. José Félix Rivas al final pierde en Urica, gana Boves, muere Boves en Urica, Bermúdez pasa a Maturín y José Félix Rivas poco después se encuentra con la muerte. Ahí es donde se pierde la Segunda República. Pero después, ¿cómo continúa la guerra de independencia? Porque estábamos hablando que después Bermúdez participa en la toma de Angostura, pero primero él sale del país y va a Los Cayos. ¿Cómo fue esa ida del país y ese regreso? Haciéndolo lo más resumido posible, porque en verdad la increíble vida de Bermúdez no da el tiempo. Él sale va hacia Margarita, donde está Arismendi gobernando. Arismendi lo recibe y tienen la catastrófica noticia que después que son derrotados por Boves y Morales aquí en tierra firme, está llegando nada menos que la expedición de don Pablo Morillo, el hombre que derrotó a Napoleón en los Pirineos, con 10.000 hombres, y llegan a Margarita. Cercan a Arismendi, y Arismendi no tiene otra solución y su estado mayor que declararse la rendición. Bermúdez estaba en contra de esa decisión y quería enfrentar a Pablo Morillo casi sin hombre. Arismendi no lo acepta, no le queda otro remedio a Bermúdez que salir de forma osada en una flechera entre la escuadra
realista y llega a Cartagena. Sí. Una flechera es una embarcación pequeña, ¿no? Y muy rápida, Y muy rápida. Sí. Sale y llega a Cartagena. Cuando llega a Cartagena está también haciéndose la lucha por la independencia. Bermúdez se suma a los republicanos en Cartagena. Llega don Pablo Morillo también a Cartagena y hace un cerco de hambre en Cartagena, de verdad horrible y espantoso. Bermúdez tiene que volver a huir de ahí, pasa a Jamaica, que en Jamaica es expulsado por las autoridades inglesas, y va a Haití y se reúne con la playa de patriotas que estaban a punto de empezar la expedición de los Cayos. Pero él no vino con Bolívar en la expedición de los Cayos. Él no vino porque empezó a antagonizar con Bolívar, porque Bolívar en ese momento le pidió a todos a sus compañeros la necesidad de invadir Venezuela, pero con Bolívar como el libertador, con el mando supremo. Hubo pocos que se negaron, entre ellos fue Bermúdez y Piar, porque ellos también querían comandar la expedición de los Cayos. Al final se impuso la mayoría y escogieron al libertador como el comandante supremo de esa expedición. Okay. Bueno, vamos a hacer una pausa para después hablar de una de las cosas importantísimas en la vida de Bermúdez, que es su participación en las campañas de Guayana con Piar y de la batalla de Carabobo, porque la batalla de Carabobo se le debe en grandísima parte el triunfo de los patriotas a Bermúdez, aunque él no estuvo ahí. Una pausa y seguimos hablando de José Francisco Bermúdez con Jorge Rivas. Amigos, seguimos hablando de este superhéroe, José Francisco Bermúdez. Antes de entrar en la materia de la batalla de Carabobo, Jorge, me gustaría que le cuentes a la audiencia esas anécdotas tan impresionantes de Bermúdez atravesando a nado el Orinoco y de su participación en la campaña de Guayana. Eso es muy interesante. Tenemos el testimonio de un inglés que estuvo en la Legión Británica que compartió muy de cerca con Bermúdez. Él en sus memorias nos cuenta que él se encontraba llevando los dos un mensaje del libertador hacia el Congreso de Angostura. Una vez que ellos llegan al banco ya del río Orinoco y ven que no hay ninguna embarcación para atravesarlo, Bermúdez decidido se baja del caballo y le entrega el caballo al inglés y dice: yo lo voy a pasar a nado. Yo dije: un momentico, eso está infestado de caimanes, ¿cómo tú lo vas a pasar? Te dejo el caballo. Agarra la correspondencia y Bermúdez con una mano atraviesa el Orinoco lleno de caimanes, con el asombro total del inglés, que no es verdad que lo refirió con mucho asombro. Bueno, no era para menos, entre otras cosas. Una de las cosas más importantes que poco se ha dicho de eso, o sea, poco se ha resaltado como se debe, es la participación de José Francisco Bermúdez en la batalla de Carabobo. Sin Bermúdez, como vamos a ver que lo dice el mismo libertador, la batalla de Carabobo hubiera sido otra historia. Así que, Jorge, por favor, cuéntanos ahora esa participación, cómo fue que Bermúdez se involucró y su aporte a la batalla de Carabobo. Eso es algo sumamente interesante y sería el no va más en la carrera de José Francisco Bermúdez, esa hazaña colosal. Se encontraba Bermúdez en Angostura ya por ahí las mediados de 1821, cuando le llega el mensaje del libertador Bolívar con una misión específica y sumamente importante para el futuro de la libertad, que era nada más: Bolívar le ordena: señor, si usted es capaz de estar el 15 de mayo en Caracas y de alguna manera distraer alguna tropa importante de los realistas, el triunfo será mío. Sí, porque si le contamos a la gente cómo era la proporción de fuerzas en ese momento, estaba en favor de los realistas. Totalmente, los republicanos eran 5.000, los realistas podían llegar hasta 8.000, que era una cifra de verdad respetable. El libertador, como le comenté, le preocupaba esa diferencia numérica tan marcada, y le encomienda a Bermúdez que distraiga a cierta parte del ejército realista en Caracas. Bermúdez inmediatamente sale como un rayo con 1.200 hombres, atraviesa el Lunares, combate contra el batallón Hostalric 450, sigue ahí, sigue la escaramuza, no pierde tiempo, llega a Chuspita, Caucagua, siguen las escaramuzas, y el día 14 de mayo, un día antes previsto por Bolívar, ya se encontraba José Francisco Bermúdez en Caracas con la misión de tomarla. ¿Para qué? Para distraer las tropas de la Torre que estaban en Valencia, como en efecto pasó. La Torre se entera de que está llegando a Caracas, manda a Morales con 2.000 hombres, Bermúdez sigue, baja la Guaira, sube Caracas,
sigue hacia los valles de Aragua, toma el consejo contra el español Correa, llega Morales, con 2000 hombres lo enfrenta, lo derrota, porque de verdad eran 2000 hombres. Bermúdez resiste con una fuerza colosal, porque le importaba era el tiempo, contener a las tropas de Morales ahí que no estuvieran en Carabobo. Se regresa a Caracas, viene con el brigadier José Pereira, lo persigue otra vez a Caracas y se da el combate en el Calvario, aquí en Caracas. Un combate de verdad desigual totalmente por la desproporcionada fuerza de Pereira. No, lógicamente está aplastando a Bermúdez. Él sigue resistiendo porque, insisto, Bermúdez lo que quería era ganar tiempo. Ya eso por ahí era el 22 de junio, cerca ya de la batalla de Carabobo. Los tenía contenido aquí. Ya Bermúdez ve que la carnicería era de verdad ya insostenible y pasa hacia Guarenas, hacia Guatire y hasta Santa Lucía. Ya el 24 de junio no se encontraba Pereira, no se encontraba la tropa que tenía Morales aquí, y me imagino yo, digo yo, comentario personal, que desde el Cerro de Buenavista, cuando ya estaba a punto de comenzar la batalla de Carabobo, quizás Mariño le haya dicho al Libertador: Bermúdez lo logró, nada más hay 5000 hombres aquí, creo yo. Sí, porque una de las cosas más grandiosas de la batalla de Carabobo es que fue, como tú mencionabas antes, un ajedrez del Libertador que distrajo tropas por aquí, movió tropas por allá, y ese papel importante, vamos a decir, como dicen ahora, el trabajo sucio, el trabajo que no es glorioso, lo hizo Bermúdez, que fue distraer tropas. Y cuando se da la batalla de Carabobo, los patriotas están en superioridad numérica contra los realistas en el campo de Carabobo gracias a José Francisco Bermúdez. Jorge, si me permite, yo voy a leer esto que me trajiste de El Libertador en el Correo del Orinoco para concluir el programa. Que esto que estamos diciendo en este programa no es porque se nos ocurrió, sino porque lo dijo Simón Bolívar en el Correo del Orinoco. Ante tal hazaña, Bolívar escribió en el Correo del Orinoco: no, las glorias de la inmortal batalla de Carabobo no me pertenecen, son glorias del valiente general Bermúdez, en su admirable y rápida conquista de Caracas. Él desmembró con ella el gran ejército de la Torre, y él nos dio por consiguiente la victoria de Carabobo. Bueno amigos, con estas palabras del Libertador, en las cuales él reconoce que el éxito de Carabobo es de este héroe prácticamente desconocido para la mayoría de los venezolanos, queremos cerrar este programa, no sin antes agradecerle a Jorge pues su participación pues y su interés en revivir a estos grandes personajes. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por tu invalorable aporte a la historia de verdad sagrada y gloriosa de Venezuela. Bueno, ahora no, yo te vuelvo a dar las gracias a ti y además te espero en un próximo programa de otro general en jefe que vamos a rescatar de ese olvido ignominioso en el que lo tienen los venezolanos. ¿Cómo no? Agradecido. Bueno amigos, y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, en el transcurso de haciendo este programa, mientras conversábamos en los previos, estamos hablando de que don José Francisco Bermúdez a lo mejor estaría muy contento del programa que le estamos haciendo, porque estos personajes que fueron tan valientes, tan arrojados, que dieron su vida por la patria sin esperar nada a cambio, fíjense, han estado olvidados, prácticamente olvidados por 200 años, y es poco lo que se hablan de ellos. Tenemos grandes héroes de los cuales se habla mucho y que estamos de acuerdo que se hable mucho y que se lo merezcan, pero hay muchos otros que merecen ser rescatados, y ese es el mensaje en este Educando a nuestros padres. Tenemos que rescatar nuestra historia. Nuestra historia es de las más ricas de América. Está llena de héroes, héroes comparables a los de Homero allá en la Ilíada. Y bueno, tenemos que rescatarlos. Tenemos la fortuna de tener todos estos héroes. Vamos a rescatarlos, vamos a hablar de ellos y vamos a hacer que todos los venezolanos los conozcan y los veneren. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.